Buenas noches, compañeros estudiantes, qué gusto verlos por este medio. Desafortunadamente no se pudo en el aula, pero creo que ahora con la tecnología nos podemos acercar cada vez más. Y tienen ustedes la oportunidad también de volver a ver el video una y otra vez y creo que les va a ser de mucha utilidad. Corresponde hoy el tema de la auditoría de cuentas y documentos por cobrar, que era lo que teníamos planificado en el aula. Ya ustedes están desarrollando un ejercicio. Y pues vamos a ir describiendo cuál es la metodología del tema de auditoría de cuentas por cobrar y vamos a hacer referencia a algunos puntos del ejercicio. Al final de cuentas creo que les queda mejor porque van a poder ustedes corregir si tenían ya alguna idea de cómo elaborar el laboratorio, van a poder hacer las correcciones correspondientes y van a poder de alguna manera ya en grupo discutirlo para entregarlo el primer día que tengamos clases, que seguramente va a ser el 21 o 22 de abril, no recuerdo bien la fecha, pero bueno, tienen 22 días. Asimismo, me adelanto para decirles que en el WhatsApp pues les voy a estar enviando laboratorios de inventarios, de propiedad, planta y equipo y de pasivo para que ustedes también los desarrollen estas 3 semanas. Por lo tanto, no va a haber descanso total. La última semana sí se las vamos a dejar para que disfruten la Semana Santa, pero en estas 2 semanas que tenemos, pues sí es necesario que ustedes hagan la práctica correspondiente. Muy bien, entonces entramos en materia. En su pantalla va a aparecer ahí el PowerPoint de auditoría de cuentas y documentos por cobrar. Vamos a analizar el tema de auditoría de cuentas y documentos por cobrar y sus efectos que tienen también en el lado de los ingresos, en el estado de resultados. Porque cuando hablamos de auditoría de cuentas y documentos por cobrar ya vimos que existe una relación con el tema de efectivo y equivalentes, porque lógicamente el tema de cobros va a afectar el tema de la caja y los bancos y lógicamente también una cuenta por cobrar surge porque se da una venta. Ahora acá también quiero hacer referencia a diferentes tipos de cuentas por cobrar, porque hay cuentas por cobrar en el tema del comercio, en el tema de la industria, que fundamentalmente se dan por la compra de mercaderías o por haber recibido algún servicio y que ese servicio pues posteriormente haya que cancelarlo. Pero también hay documentos por cobrar fundamentalmente en el área de una cartera de créditos de una entidad financiera, como el caso de un banco, el caso de una cooperativa, que tiene documentos por cobrar porque ha concedido préstamos, ha entregado préstamos. Entonces, acá quiero referirme a cuáles son las características del control interno que se van manejando en el tema de estas cuentas por cobrar, ya sea que sea una empresa comercial, puede ser una empresa industrial o puede ser una empresa de servicios financieros. Entonces, como hemos venido abordando esto, es fundamental cómo se evalúa el control interno en el tema de cuentas por cobrar. La evaluación del control interno en cuentas por cobrar es fundamental. No podemos nosotros irnos directamente a los registros. En el laboratorio que ustedes tienen en sus manos, ustedes tienen ahí registros contables, ustedes tienen registros de ingresos, ustedes tienen la cuenta corriente, el saldo del cliente 101, el saldo del cliente 102, el saldo del cliente 103, 104, como una idea de cómo se va manejando esto de las cuentas corrientes. Pero fundamentalmente en el análisis de la auditoría eso resulta ser una parte apenas de la auditoría, porque la parte fundamental es la evaluación del control interno. ¿Cómo evaluamos nosotros el control interno? Es por ello acá que ustedes tienen que plantearle las interrogantes para hacer esas interrogantes al momento de su auditoría. Pasamos a la primera diapositiva y vamos a encontrar ahí que estamos hablando de unos principios de control. Los principios de control son la base que les va a servir a ustedes para poder hacer el examen correspondiente. Con los principios de control ustedes fundamentan las interrogantes, hacen la fundamentación de cuáles van a ser esas preguntas. Entonces acá en el tema de principios de control tenemos el primero, que es lo que ustedes van a ir a evaluar ahí a las empresas, es si existe una separación de funciones de las personas que afectan los auxiliares de quienes reciben cobros y o realizan ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que estar separado el área de ventas del área de cobros, o el área de la concesión crediticia en las entidades financieras del departamento de cobros. El departamento de créditos separado del departamento de cobros. ¿Por qué? Porque al que vende le interesa vender. Entonces le interesa vender al crédito lo más que se pueda. Si le piden un cargamento, lotes de mercadería, pues los va a entregar.
pero no se hace un análisis crediticio y por eso es que el área de cobros tiene que tener un análisis de cuál va a ser realmente o cómo se está manejando los créditos y si realmente conviene concederle crédito a una persona o a una empresa determinada. ¿De qué depende que esto convenga? Pues lógicamente va a ser fundamentalmente de que tenga la capacidad de pago, la capacidad de compra. No le podemos otorgar mercaderías a alguien que no tiene capacidad de pago. No le podemos otorgar créditos, dinero a alguien en préstamos si no tiene capacidad de pago. Entonces por eso acá se plantea como uno de los principios fundamentales que esté separado el área de cobros, la función de cobros del área de ventas o la función de cobros del área de la concesión de créditos. Los clientes deben de ser clasificados, y eso es fundamental, en función a su récord crediticio. Por ejemplo, hay clientes tipo A, clientes tipo B, clientes tipo C, entendiendo que el cliente tipo A es aquel que nos ha cumplido, que ya tiene un historial crediticio dentro de la empresa, que ha cumplido con cubrir sus cuotas, si estamos hablando de cuotas, o cubrir las facturas y que rara vez o casi nunca se ha atrasado en el pago. El cliente B es el que ha tenido algunos atrasos que ya de alguna manera no ha cumplido al 100%, y el cliente C es aquel que realmente pues habría que pensar si le seguimos dando crédito porque nos ha quedado mal, porque no ha cumplido con el pago de las facturas correspondientes, o si estamos hablando de una cuota mensual, esa cuota mensual se va de alguna manera disminuyendo o lo hacen 2 o 3 meses después de la fecha que le correspondía. Entonces acá también es importante, cuando hablamos de la clasificación de los clientes en función al récord crediticio, también nos estamos refiriendo a algo que yo he mencionado mucho en la clase, que son las políticas que la institución debe tener. Las políticas de la empresa fundamentalmente deben de abordar quién es el cliente tipo A, quién es el cliente tipo B y quién es el tipo C. Posteriormente se debe establecer un límite de crédito. No debe ser el crédito abierto totalmente, sino que el límite de crédito va a depender del estudio que la unidad de créditos hace al cliente y que va a asignársele un monto según su capacidad. No es lo mismo asignarle un préstamo a un funcionario que trabaja para el gobierno, por ejemplo, con un salario de 5,000 quetzales, que otorgarle un crédito a un funcionario que trabaja para el mismo gobierno, pero gana 25,000 o 30,000 quetzales. Entonces tiene un límite mayor. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad mayor. Como tampoco es lo mismo otorgarle un crédito a una empresa comercial que adquiere productos, pero que tiene un año en el mercado, a una empresa comercial que adquiere productos, pero que tiene 10 o 20 años en el mercado. Ya tiene un récord, ya podemos evaluar cómo está su situación, cuál ha sido su comportamiento en otras empresas. Entonces el límite de crédito está determinado por diferentes indicadores. La política, como siempre sucede en estos casos, es la que debe establecer cuáles son esos indicadores para hacer el análisis crediticio correspondiente. Y también debe establecer dicha política quiénes son la designación de funcionarios que van a autorizar el crédito. No lo autoriza el crédito, por ejemplo, un vendedor. El vendedor hace la negociación, el vendedor plantea cuál es el monto de las ventas o el pedido, pero tiene que pasar por un funcionario, un ejecutivo de la empresa, para que él, con base a las políticas, decida si vale la pena, si sí se le puede otorgar ese monto de crédito, si puede ser menos o puede ser más. Los días de crédito también deben estar establecidos. Normalmente las empresas tienen días de crédito de 15 a 30 días, pero habrán algunas que estaremos hablando de plazos más largos. Pues los plazos, los montos y el tipo de crédito debe estar autorizado por un funcionario determinado. También para el otorgamiento de bonificaciones y descuentos. En el ejercicio me enviaban una duda en el WhatsApp a alguno de sus compañeros estudiantes de qué significaba política de crédito 2/10. Pues fundamentalmente dice que a un cliente se le otorga un crédito a 30 días plazo, pero si este cliente paga antes de 10 días se le otorga un descuento del 2%. Eso es lo que hay que verificar y es fundamentalmente en la auditoría si esos descuentos están planteados cumpliendo con esa política de 2/10 o se le da la bonificación cuando ya ha pasado los 10 días de crédito. Lo mismo sucede al momento de la venta. Al momento de la venta, algunos clientes, el cliente tipo A puede tener, por ejemplo, autorizado un crédito del 10%,
el tipo B un 5% y el cliente tipo C un 0%. Entonces hay que verificar. Por eso es importante darle una lectura completa a la política para posteriormente hacer la auditoría, porque lo que vamos a verificar es si se cumple la política. Y por eso es que acá dice que hay que tener mucho cuidado con el otorgamiento de bonificaciones y descuentos. La autorización especial para la cancelación de cuentas incobrables. El tema de créditos pasa por uno de los riesgos que es fundamental, y el riesgo es que un cliente no nos vaya a cancelar. ¿Por qué razón un cliente no va a cancelar? Bueno, fundamentalmente porque tal vez hicimos de manera equivocada o errónea, cometimos ahí el error de otorgarle crédito a quien no tenía la capacidad de pago, o no podía generar los recursos para pagar, o hay otras razones. Por ejemplo, las entidades financieras que otorgan crédito cuya garantía es la siembra o la cosecha, especialmente la cosecha, acá le otorgamos crédito a un agricultor que nos dice, bueno, yo necesito 200,000, 300,000, 500,000 quetzales porque estoy cosechando café. Pero resulta que ahorita con el tema del mercado internacional el precio del café cae. Entonces ya el cliente no nos va a poder cancelar. ¿Por qué? Porque el precio internacional, él había estimado que iba a vender un quintal de café en 900 quetzales, por ejemplo, pero resulta que el mercado ahorita del café está por 560 por costal. Entonces ese estudio crediticio que debe hacer y que debe estar basado en la política, pues lógicamente trata de minimizar ese riesgo, disminuir el riesgo. Y por eso fundamentalmente acá dice, bueno, una cuenta puede convertirse en incobrable. La vamos a cubrir con la reserva. Y ahí es donde se ve la administración del riesgo en cuentas por cobrar. La administración de riesgo se fundamenta ahí en la parte de que si un cliente no nos va a pagar, entonces realmente la estimación para cuentas incobrables cubre esa pérdida para no afectar los resultados de operaciones de ese año, o no la cubre. Entonces hubo una mala administración del crédito. Ahora el otro tema está, le doy de baja a una cuenta por cobrar, la retiro del estado financiero y la traslado a las cuentas de orden. Bueno, ¿quién autoriza eso? Hay una previa autorización, hay un análisis crediticio, hay una autorización dependiendo de niveles, porque no es lo mismo mandar una cuenta incobrable de 10,000 quetzales fuera de balance a una cuenta incobrable de 50,000, de 100,000, de 500,000, no es lo mismo. Hay grandes diferencias acá, entonces tiene que haber una política específica de cuáles son los mecanismos para trasladar una cuenta incobrable fuera de balance. Posteriormente tenemos el tema de cuáles son las conexiones, ahí en la siguiente diapositiva, la conexión que debe existir de los auxiliares contra el mayor. ¿Cómo hacemos nosotros en la empresa? ¿Cómo se hace el procedimiento para ir cotejando el valor que tiene los auxiliares de cuentas por cobrar con el mayor? Recordemos que en esta época moderna pues ya son sistemas, ya es un software el que está ahí, ya prácticamente esto ya no son trabajos manuales. Entonces tenemos el mayor en un módulo de la contabilidad y tenemos el auxiliar de cuentas por cobrar seguramente en un módulo de ventas. O sea, los software como los han establecido va a depender quién es el productor o el que ha elaborado el software, pero normalmente los auxiliares de cuentas por cobrar están en el módulo de ventas. Y el mayor, el libro mayor, está en el módulo de contabilidad. Entonces, acá fundamentalmente es cómo se hace esa conexión, cómo se trasladan los saldos de los auxiliares al mayor y viceversa. Y fundamentalmente tendría que ser la venta que origina el crédito o la otorgación del préstamo al auxiliar y del auxiliar al mayor, para posteriormente el mayor estar en el estado de resultados. O sea, vemos ahí un recorrido desde la concesión crediticia al libro auxiliar o al módulo auxiliar de cuentas por cobrar, del módulo auxiliar al libro mayor y del libro mayor al saldo que aparece en los estados financieros. Entonces, fundamentalmente, ¿cómo hace la empresa este análisis? ¿Cómo se transfieren los saldos? Eso es lo que se tiene que verificar. Por otro lado es si existe alguna administración de cuentas por cobrar que permita envíos regulares de estados de cuenta para confirmar el adeudo. Esta es una parte que le corresponde al Departamento de Auditoría Interna. Y aquí es donde ya la auditoría externa inicia una evaluación de qué hace la auditoría interna. Si la auditoría interna está corroborando los saldos directamente con el cliente, que es la confirmación de saldos, recuerden ustedes que las normas internacionales de auditoría establecen como un procedimiento la confirmación de saldos, y hay una confirmación negativa, hay una confirmación positiva. Bueno, acá fundamentalmente es primero que lo estén haciendo.
que haya un departamento que haga eso. Así como en el área de caja y efectivo decimos tiene que haber un arqueo periódico, aquí en la confirmación de saldos tiene que haber una confirmación periódica. ¿Lo está haciendo cuentas por cobrar? Bueno, ¿cómo lo está haciendo cuentas por cobrar? Eso es fundamental para decidir posteriormente cómo lo vamos a hacer nosotros. Porque muchas veces ya hemos discutido en algún momento esto, que la confirmación de saldos en el caso del país es un poco complicado porque tenemos una gran limitante. En Guatemala no hay una compañía de correos actualmente. Entonces eso ya empieza a ser delicado. Lo otro es que las comunidades, algunas veces las direcciones no son exactas. Entonces, si ya lo está haciendo cuentas por cobrar, habría que darle confiabilidad a ese procedimiento, y si no se le da confiabilidad a ese procedimiento, entonces habría que hacerlo y habría que buscar. Muchas veces el método para hacerlo sea de manera personal, un auxiliar de auditoría que va a la puerta o a las empresas a verificar si los saldos que están al 31 de diciembre registrados corresponden a los saldos que tiene el cliente en sus registros contables. Por otro lado, también está la formulación de relaciones de los adeudos por antigüedad, ¿verdad? Cómo se maneja el tema de los adeudos por antigüedad, y los estudios periódicos de la recuperabilidad de saldos vencidos. O sea, cada cuánto se emite un informe de la antigüedad de saldos con días de atraso. Cada cuánto se emite un informe de los estudios periódicos que se están haciendo para ver si vamos a recuperar el saldo o no se va a recuperar el saldo, porque también este es un tema importante. Debemos de ser estudios preventivos antes que reactivos. El preventivo es antes de que perdamos al cliente, y el reactivo es cuando ya perdimos al cliente y tenemos que ejecutar la garantía. Bueno, en el caso de una cooperativa de ahorro y crédito, en el caso de un banco, pues ejecutar la garantía pudiese ser muy fácil porque se tiene un contrato, se tiene una escritura y esa escritura se ejecuta y en la propiedad, el terreno que quedó en garantía pasa a ser propiedad nuestra. Pero cuando los créditos no están garantizados con hipoteca, sino solo son contratos, entonces ahí es un poquito más riesgoso porque el cliente puede declararse en quiebra y nunca vamos nosotros a recuperar esos saldos. Otro tema fundamental en el principio del control interno es la investigación periódica de los saldos rojos. Ahí en el laboratorio les pusimos una pequeña, como yo digo, ahí una piedra en el camino para que ustedes tropiecen, porque pues de alguna manera la idea es que ustedes encuentren cuál es el saldo y si hay un saldo en rojo, ¿qué hacer con el saldo en rojo? ¿Qué representa un saldo en rojo? Pues de alguna manera representa que o se ha operado un pago a un cliente que no le correspondía, porque puede ser por un error, o se ha operado una factura en un cliente que tampoco le correspondía, o sea, se lo cargamos a otro cliente, la factura a un cliente distinto y el cobro a otro cliente distinto, entonces ahí nos va a dar un saldo rojo. O por alguna equivocación también se le cobró de más, debía de hacérsele un descuento y no se le realizó el descuento. Entonces hay muchas razones y por eso es importante que usted se imagine cómo funcionaría una empresa en el área de cuentas por cobrar, si es que lo desconoce. Si conoce eso, en una empresa está trabajando usted en el área de cuentas por cobrar, creo que se le podría hacer mucho más fácil. Hay que hacer arqueos periódicos de facturas, hay que hacer arqueos periódicos con recibos de cobro, con documentos pendientes de cobro, hay que revisar. Y esto es fundamentalmente, ¿por qué? Porque el balance dice que nos deben 1.000.000 de quetzales, pero luego en la cuenta corriente dice que son 10 clientes que cada uno me deben 100.000 quetzales. Bueno, tiene que haber un archivo en el que estén las facturas que corresponden a esos 100.000 quetzales. Yo tengo que ir a corroborar que esas facturas estén ahí, que no se pierdan, que no se extravíen. ¿Cómo se están cuidando los contratos? ¿Cómo se están cuidando las escrituras? ¿Qué garantía hay de que no se vaya a perder un contrato de crédito? Porque desafortunadamente en nuestra experiencia como auditores hemos observado que muchas veces en una conexión en la empresa, pues el que tiene la custodia de un contrato de crédito lo da por perdido, el que tiene el control en el sistema borra el saldo, y finalmente desaparece el saldo de la cuenta por cobrar, desapareció todo. Eso puede pasar y eso, como lo vuelvo a repetir, es demasiado común en las empresas y por eso es que el auditor debe prestarle mucha atención a eso. Coincide el saldo que está en el balance con el saldo del auxiliar y ese saldo del auxiliar está cotejado con los documentos de soporte que garanticen el cobro, porque si no tenemos documentos de soporte para garantizar el cobro, pues eso puede afectar significativamente. ¿Cuáles son los procedimientos aplicables al área de cuentas por cobrar?
Bueno, acá en la diapositiva siguiente vamos a encontrar que así como en caja hay procedimientos que son obligatorios, en cuentas por cobrar también tenemos procedimientos que se consideran obligatorios y que el auditor no debe dejar de hacerlos. Por supuesto que va a cambiar la metodología. Por supuesto que los libros que escriben en Estados Unidos, Europa, México no son aplicables a Guatemala. Entonces el auditor tiene que ser creativo para ver de qué manera confirma el saldo, por ejemplo. La confirmación de saldos puede ser telefónica, puede ser por internet, ahora puede ser por WhatsApp, siempre y cuando garanticemos que la persona que nos está dando la respuesta es la persona correcta. Ya no esa confirmación de saldos a través de una carta que se va por correo, porque vuelvo a repetir, en Guatemala no existe el correo. Y la confirmación de saldos puede ser en otro idioma, y aquí me estoy refiriendo a los idiomas de Guatemala, maya, quiché, mam, hay sutujil y una serie de idiomas, dependiendo del área en donde estemos. Entonces la confirmación de saldos también debe responder a esos idiomas. Un análisis de cobros posteriores al balance, y esto es muy importante, se los he ido mencionando en algunas otras clases. Si el saldo al 31 de diciembre dice que es de 100,000, se asume que en enero, porque el crédito es a 30 días, tendrían que cobrarse 100,000. Bueno, eso es lo que el auditor tiene que ir a observar. Tiene que verificar los documentos y decir, bueno, sí, efectivamente, durante el mes de enero sí se cobraron 100,000 quetzales. Ah, bueno, entonces sí coincide lo cobrado en enero con el saldo que está el 31 de diciembre. Pero ¿qué sucede si al 31 de diciembre dice 100,000, pero el cobro en enero es de 20,000? ¿Qué se hicieron los 80,000 quetzales restantes? O viceversa, el cobro es de 120,000. Entonces el saldo al 31 de diciembre no es el correcto. El arqueo de documentación, bueno, al 31 de diciembre hay que firmar facturas. Hemos hablado de que las facturas se firman cuando el auditor se hace presente, se le pone un sello a la última factura emitida, al último recibo emitido, y eso se le llama arqueo de formas o corte de formas, según el auditor que lo plantee. Pero es eso, es llegar y decir, bueno, ¿cuáles son los documentos de respaldo acá de las cuentas por cobrar? Bueno, las facturas de ventas o la emisión de los recibos de cobro. Entonces se sellan el último que está utilizado y el primero que está en blanco, y eso nos permite que no haya un movimiento posterior o que regresemos 2 o 3 meses a verificar ese dato y ahí esté el sello nuestro como auditores. Bueno, el análisis de saldos y movimientos es fundamental. Acá quisiera de alguna manera también hacer la siguiente reflexión, que en todos los casos el análisis de saldos lo que permite es revisar una cuenta corriente específica de un cliente X determinado que nos cayó en la muestra. Aquí vuelvo al tema del muestreo estadístico. Nos cayó en la muestra esa cuenta, entonces significa, cuando una cuenta cae en la muestra, que esa cuenta la voy a confirmar, que esa cuenta voy a ver su movimiento de todo el año, no voy a ver el movimiento del 31 de diciembre o el saldo al 31 de diciembre, es todo el año. Voy a ir a verificar las facturas, voy a revisar qué compra el cliente. Si nosotros vendemos, por ejemplo, cemento, hierro, materiales de construcción, pero el cliente solo compra cemento, pues sería extraño que en una de las facturas haya comprado sanitarios, por decir algo, ¿verdad? Entonces eso es lo que el auditor tiene que estar muy abierto en la mente para estar viendo si el comportamiento del cliente corresponde a un perfil de compra. Y el perfil de compra lo da la historia, qué ha comprado durante todo el año y qué se sale de ese perfil. La conexión con otras cuentas, bueno, ya más adelante vamos a presentar una diapositiva y esta pues lógicamente lo que nos dice es cómo se conecta cuentas por cobrar con efectivo, con ventas, con inventarios. Hay una conexión. La auditoría es sistemática, completa, no es independiente para un solo saldo, siempre estamos viendo otros saldos. Y el estudio de la mora. Cuando hablo de recuperabilidad estoy refiriéndome específicamente a la mora. Cada empresa, cada institución, según el tipo de mercado en el que se desenvuelve, tiene establecida una mora. En el caso de bancos, por ejemplo, en el caso de sus préstamos, la mora podrá estar oscilando entre el 3 y el 5%. En el caso de los que venden electrodomésticos, hoy con el tema de la tarjeta de crédito, pues ya no manejan mucha mora, pero si todavía ellos estuvieran financiando, pues la mora puede estar entre el 8 y el 10%. Esto, les hago estos dos ejemplos para que ustedes vean que depende del tipo de empresa, el tipo de organización, así va a ser la mora. Desafortunadamente en Guatemala no hay estudios concretos que digan cuál es la mora para una empresa que vende productos de limpieza, como el jabón, detergente, o cuál es la mora para una empresa que vende zapatos o ropa. No hay un estudio de eso. Entonces el auditor tendrá que en su estudio tratar de relacionar, dependiendo de la empresa que sea, cuál es la mora que existe en otras empresas similares y quizás esa mora le sirva de referencia, pero hay que tener un estudio de la mora.
Asimismo, la mora me permite a mí decir, bueno, esta cuenta por cobrar la voy a trasladar fuera del balance, pero eso no significa que se vaya a perder, significa que se le va a dar un seguimiento y se le va a ir cobrando al cliente, ya sea de manera judicial a través de los juzgados correspondientes o buscar alguna negociación con él para que si no se recupera el 100% se recupere una buena parte. Entonces el estudio de recuperabilidad significa eso, analizar la mora, analizar los procedimientos que se tienen posteriores a que una cuenta ha sido trasladada al balance y que esa cuenta que se ha trasladado al balance, pues fuera de balance, perdón, no se pierda, sino que esa se le dé continuidad hasta lograr recuperarla y si no, pues ahí quedará 2, 10, 15, 20 años, pero no hay que perderla de vista porque ahí es donde hay un alto riesgo de fraude. Bueno, aquí en pantalla, en la siguiente diapositiva, encontramos un pequeño esquema de cómo, digamos, se puede desde el pedido de compra, el conocimiento de embarque, el pedido de venta y las entradas de efectivo hacer diferentes relaciones. Acá la factura pues nos lleva al listado de control que tienen los clientes y en el ejercicio que ustedes tienen, básicamente tienen, si se posicionan ahí en su pantalla a mano izquierda van a encontrar que hay una factura, que abajo de la factura hay un listado de control y pueden haber notas de crédito. Bueno, ese listado de control se traslada posteriormente a las cuentas de ventas, tiene su abono en las cuentas por cobrar, tiene su efecto en el efectivo, tiene su efecto en el descuento. Entonces acá, digamos, en las entradas de efectivo, en el conocimiento de embarque, en el pedido de venta, que ustedes pueden observar en su pantalla, pues son los documentos que normalmente tienen siempre las empresas. Y aquí este ejemplo es específicamente de una empresa comercial, que hay un pedido de compra, que posteriormente hay una factura de venta, que se traslada el producto vía transporte y lógicamente hay un recibo de cobro. Bueno, esto tiene relación con ¿qué? Con el inventario, tiene relación con el efectivo en la caja o los bancos y tiene relación con la cuenta corriente, ¿verdad? A continuación vamos a referirnos ya con esta explicación de la auditoría de cuentas por cobrar al laboratorio que ustedes tuvieron en su poder y que lo están todavía trabajando. Acá me he permitido ahí marcar en amarillo para que ustedes se tomen una idea. Lo que tenemos al inicio es el detalle de el reporte de ventas. ¿Cuánto se vendió? Digamos, al cliente 101 se le hizo una venta de 12,000 quetzales, al cliente 100, 8,000 quetzales, luego vieron ventas al contado por 13,000 quetzales, luego vieron el cliente de 103, también se le hizo una venta, y así fundamentalmente se fueron dando las operaciones. Pero esto se refiere fundamentalmente a los ingresos. Y lo que está marcado en amarillo son los descuentos. Ahí lo que ustedes tienen que verificar es si no se vencieron los 10 días o el descuento se hizo posterior a 10 días. O realmente se le hizo el 2% de descuento o no se le hizo el 2% de descuento. Porque en algunos casos puede ser que el encargado del cobro se le haya olvidado hacer el descuento. Aunque lo ideal es que el sistema computarizado lo tenga ya parametrizado. Pero algunas veces no sucede eso. Entonces ustedes tienen que corroborar ahí. Si la fecha de la factura, en relación a la fecha de cobro, si la factura es del día 5 y el cobro fue el día 15, estamos exactamente con los 10 días. Pero si el cobro fue el día 16, el cobro fue el día 17, ya no debía de haberse hecho el descuento, ¿verdad? Entonces más abajo vamos a encontrar los clientes, el cliente 100, el cliente 101, y ahí están las operaciones. ¿Verdad? Venía un saldo al inicio de 8,000 quetzales, en el caso del cliente 100, y bueno, recibió un pago, saldo pagado de 8,000 quetzales. Bueno, lo recibió el 4 y esta factura es del día 1. Bueno, había que, de alguna manera ahí había un descuento, no había un descuento. Esto es lo que usted tiene que analizar en el laboratorio. Y sí, efectivamente, por ejemplo, algunos me preguntaban, de acá surgen los papeles de trabajo, tengo que hacer mi sumaria, tengo que hacer mi analítica, mi subanalítica, mi cédula de ajustes, mi cédula de reclasificaciones. La respuesta es sí, porque en estos análisis que usted va a hacer del monto que se ha cobrado con la cuenta corriente de cada uno de los clientes, va a encontrar diferencias. De esas diferencias usted tiene que hacer ajustes y tiene que regresar entonces a su cédula subanalítica y aplicar el ajuste. Cuadrar la cédula subanalítica y regresar a la cédula analítica. Y finalmente pasar a la cédula sumaria
su saldo de cuentas por cobrar. Muy bien, bueno, ya con esta explicación creo yo que se les puede hacer un poco más fácil, y más que más fácil, yo siempre les recuerdo que los laboratorios solo nos sirven para hacer práctica. Lo que quisiera yo es que en su mente planteemos un mapa, tengamos claro un mapa de cuál debe ser el recorrido para realizar la auditoría de cuentas por cobrar, ya sea que la empresa sea comercial, de servicios o sea una entidad financiera. Ese recorrido ustedes lo tienen que tener claro en su mente y cuáles son las acciones que deben de tomar para poder llevar a cabo su auditoría. El ejercicio básicamente es como aprender a sumar o aprender a restar, pero aprender a sumar, aprender a restar no nos sirve si no lo llevamos a la realidad concreta, no lo llevamos a la práctica. Pues el objetivo del ejercicio es eso, que ustedes aprendan a hacer sus análisis de los auxiliares de cuentas por cobrar, con los auxiliares de cobros, con los auxiliares de ventas, hagan sus ajustes, los trasladen a sus cédulas analíticas, subanalíticas y su cédula sumaria. Porque no han entregado el trabajo, yo no puedo subirles la resolución del laboratorio, pero en los primeros días de abril pues vamos a subir la resolución del laboratorio de cuentas por cobrar, sobre todo regresando del descanso para que ustedes ya puedan corroborar lo que ustedes hicieron con lo que tienen en la resolución completa. Espero que esta clase les sea de utilidad y bueno, me puedan enviar sus preguntas y sus inquietudes al WhatsApp o también por el medio de Facebook, en donde estamos conectados con la página Auditoría Integral. Muchas gracias.